الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رحم الله موسى عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. El dicho del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que escuchamos al principio hace referencia de la batalla de Hunayn, cuando el profeta alayhi salatu wassalam estaba repartiendo el botín. Un hombre se levantó y criticó, calumnió al profeta alayhi salam y comentó que el profeta no es justo, no está repartiendo el botín debidamente. Un sahabi, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le informó al profeta alayhi salatu wassalam. El profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: ¿quién sería justo si Allah y su mensajero no serían justos? Y luego el profeta alayhi salam dice que Allah tenga y conceda misericordia a Musa alayhi salam. Lo calumniaron, le causaron daño, más que esto aún se mantuvo firme en su misión. Queridos hermanos, la vida de Musa alayhi salam es uno de los profetas que más abundan en los versículos del Sagrado Corán. Escuchamos sobre la infancia de Musa alayhi salam, la adolescencia y cómo Musa salió de Egipto hacia Madian, y este era un proceso por el cual Allah le concedió el matrimonio. Él trabajó por su suegro por 10 años y luego Allah ordena a Musa volver a Egipto hacia el faraón y le concede la profecía. El Sagrado Corán nos afirma que el objetivo de Musa alayhi salam, además de predicar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, era enfrentarse contra la injusticia, era enfrentarse contra el zulm, era enfrentarse contra la opresión que estaba causando el faraón con los hijos de Israel, con los hijos de Jacob. Por lo tanto, Allah le da la profecía a su hermano mayor Harún, y a ambos se le dice: idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Diríjanse hacia el faraón que se ha vuelto rebelde, soberbio, arrogante y tirano. Queridos hermanos, Allah el Todopoderoso le da a Musa alayhi salam 2 consejos y lo equipa con una evidencia inmensa. Los 2 consejos que se le da a Musa alayhi salam cuando se enfrente al faraón, la primera era: wala taniya fi dhikri, no se olviden de mi recuerdo, no se olviden de mi recordancia. Y la recordancia de Allah subhanahu wa ta'ala es uno de los instrumentos elementales para la firmeza y para no vivir por orgullo o por sentimientos. Mientras más uno siente conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala en su corazón, se mantiene más firme en el camino. No se deja por vencerse por los sentimientos, por las inclinaciones o por el orgullo.
todo este esfuerzo que realizamos, rezar, ayunar, peregrinar, pagar el zakat y todas estas adoraciones que se realizan, el objetivo es despertar la conciencia del corazón para mantenernos firmes fuera de esas adoraciones que se realizan y no movernos por nuestro orgullo ni por nuestras tentaciones ni emociones. Por lo tanto, se le dice, no falten en mi recordancia. Y el segundo consejo que se le da, faqula lahu qawlan layyina, háblenle con clemencia, con bondad, no le hablen fuertemente al faraón para que sea exitoso el mensaje que van a predicar al frente de él. Y se le da la evidencia clara que eran los 2 milagros de la mano que salía iluminada y la vara que tenía Musa alayhi salam, que se convertía en una enorme serpiente. Queridos hermanos, Musa alayhi salam, cuando se dirige hacia el faraón, lo primero que el faraón le habla a Musa es el favor que le había hecho antes de que saliera de Egipto. Le dice, Alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin. ¿Acaso nosotros no te criamos cuando eras infante, no creciste en nuestro templo? Wa labista fina min umurika sinin, y viviste por año con nosotros bajo nuestra supervisión y bajo nuestro gasto. Queridos hermanos, este es un comportamiento que en todas las épocas se ve. La gente muchas veces cuando hacen favores para tapar las malas acciones y las inmoralidades que realizan. El faraón lo mismo deseaba. Le estaba recordando a Musa alayhi salam un favor que se le había hecho para que no se enfrentara contra las atrocidades que le estaba haciendo el faraón a los israelitas por años. Musa alayhi salam, ¿qué le responde? قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. Después de estos versículos le dice Musa alayhi salam al faraón, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. En cambio, a un favor que tú me hiciste, ¿acaso vas a justificar la cifra y las decenas de inocentes que has matado por todos estos años? El mensaje que nos da Musa alayhi salam, queridos hermanos, es que cuando uno recibe el bien por alguien, ese bien que se recibe no significa que se mantenga callado cuando cometa atrocidades y cuando cometa injusticias contra otras personas. Ese es el mensaje que nos da Musa alayhi salam. Por lo tanto, ese favor que se le hizo, Musa alayhi salam le dice, no lo compares con los miles de inocentes que has matado por todos estos años. Y luego el faraón por segundo lo calumnia a Musa alayhi salam y le dice a Musa, ¿acaso no te recuerdas del copto que tú asesinaste y huiste de este pueblo y de este lugar? Musa alayhi salam le responde, si yo lo hice por inconsciencia, yo lo hice por ignorancia, no lo hice a propósito, y lo hice por defensa del hijo de Israel que estaba recibiendo la injusticia y la atrocidad. Este mensaje de Musa alayhi salam también es muy importante, que nos enseña que cuando una persona vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, se arrepiente de sus pecados, no les hagas recordar las faltas que cometía en el pasado. No le recuerdes el mal que hacía en el pasado. Él abrió una nueva página con Allah subhanahu wa ta'ala. Se arrepintió y tú le estás recordando el pasado que ya está borrado por Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente, gratuitamente estás ganando pecados por tú calumniar a esa persona y hacerle referencia del mal que hacía en el pasado. Queridos hermanos, luego empieza la pregunta del faraón sobre Dios. Le pregunta a Musa, ¿quién es Dios? ¿Quién es Allah? فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا Musa. Musa alayhi salam le responde al faraón con unas palabras que el faraón no tenía palabras para responderle, para reclamarle. Musa alayhi salam le dice, رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Mi Dios, mi creador, es el que le dio la forma a cada existente en este mundo. Faraón no tenía esa cualidad en su poder. El profeta alayhi salatu wassalam, cuando hacía el sujud, un dua muy bello que realizaba nuestro amado profeta alayhi salatu wassalam, decía, sajada wajhi lilladhi khalaqa wa sawwara fa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. El que da la forma al ser humano es Allah subhanahu wa ta'ala. En otra ocasión el Sagrado Corán dice, Musa alayhi salam respondió, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma.
Rabbul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun. Es el que creó el cielo, la tierra, el este, el oeste y lo que está en el medio de todo esto. El faraón no tenía ninguna respuesta, por lo tanto cambió de tema y le pregunta a Musa alayhi salam: "Fama balul qurunil ula", ¿qué opinas sobre el fin y el destino de los antepasados? El faraón estaba preguntando si son exitosos o son perdedores, paraíso e infierno, y de esta manera él quería degradar a Musa alayhi salam al frente de la gente. ¿En qué sentido? Si Musa alayhi salam hubiera dicho que ellos estaban encaminados y son exitosos, los ancestros, Faraón diría que nosotros también entonces estamos en el bien porque somos idólatras, al igual que nuestros ancestros. Y si Musa alayhi salam hubiera dicho que no, están desviados, Faraón diría que si están ellos desviados, lo dijiste al frente de la gente y eso lastimara el corazón de la gente. Entonces Musa alayhi salam, ¿cuál es la respuesta que dio? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Esta pregunta que me has hecho, la respuesta de esta pregunta no la tengo yo. Yo no soy el que conoce la historia del antepasado. Yo soy un mensajero de Allah. La respuesta de esta pregunta la tiene solamente Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos dejó un mensaje Musa alayhi salam: Man takallama fima la ya'lam uttuhima fima ya'lam. Cuando tú hablas de un tema que no sabes, no tienes el conocimiento y no es tu departamento, uttuhima fima ya'lam, vas a poner dudas cuando vas a responder las preguntas que se refieren a tu experiencia. Por lo tanto, una de las enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam, podemos decir, es que el pan debe dejarse para el panadero, el zapato para el zapatero. Si no es tu tema, no respondas, porque vas a hablar de algo que no conoces. Cuando vas a hablar de lo que conoces, perderás la confianza de la gente. Entonces Musa alayhi salam le dice que el conocimiento de esta pregunta lo tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Luego Musa alayhi salam, aún el faraón no estaba convencido, entonces le dice: "Awalau ji'tuka bi shay'in mubin", si te presento una evidencia más clara, ¿acaso vas a creer? Faraón le dice: "Fa'ti bihi in kunta minas sadiqin", trae la evidencia si tú eres entre los veraces. Entonces Musa alayhi salam, dice el Corán, fa'alqa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin, arroja la vara y se convierte en una serpiente enorme. Y saca Musa alayhi salam las manos debajo de las axilas y las manos resultan ser brillantes y blancas completamente. Cuando Faraón ve este milagro, un soberbio cuando no quiere aceptar va a buscar excusas para rechazar. Entonces el Faraón, ¿cómo rechaza? Primero que todo se echa a reír, tanto él como su gente. Y hoy en día vemos la gente que practican el din, hacen sacrificio por el din. Escuchamos a personas que se burlan, que se ríen. Ese es un comportamiento del faraón. Cuando presentó todas las evidencias, el faraón y su pueblo se echaron a reír. Luego el faraón le muestra su superioridad. ¿Acaso Egipto no está en mis manos y no los ríos fluyen debajo de mi mando y de mi reino? De esta manera degradó a Musa alayhi salam. Queridos hermanos, para el faraón sus palabras eran las palabras últimas, porque para ellos el criterio de confiar era el poder que tenían, era la influencia que tenían, y ese es un comportamiento de los soberbios. Lo que nosotros decimos, por nosotros tener más medios, más riquezas, es lo correcto, aunque sea incorrecto, es lo correcto. Ese es un comportamiento del faraón. Allah subhanahu wa ta'ala no envió a los profetas en clases altas, no envió a los profetas como los ricos. ¿Por qué? Para que los ambiciosos no se dirigieran hacia ellos, para que solamente los honestos se dirigieran hacia ellos. Si los profetas hubieran tenido bienes, riquezas, materiales, los ambiciosos hubieran tenido su vista hacia los bolsillos de los profetas, pero Allah no los creó como los más ricos, los creó en media clase para que solamente el honesto se dirigiera hacia ellos. Por eso en los momentos más difíciles que ellos se enfrentaban, los sinceros y sus seguidores siempre estaban al lado de los profetas. Por lo tanto, queridos hermanos, el faraón vio a Musa y a Harún por encima de los hombros y luego lo acusó al faraón, a Musa alayhi salam, y como dice el Sagrado Corán, le dijo a la gente que este señor, este hombre, los quiere sacar a ustedes de su pueblo con su hermano Harún. Y luego lo desafió. Le dijo a Musa alayhi salam que te voy a traer una magia mejor de la que me presentaste al frente de mí. Entonces el faraón llamó a los magos
Y se narra que los magos no eran magos contados, sino que era una gran cifra de magos. El Sagrado Corán nos dice, فَأَجْمِعُ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا. Esos magos se reunieron en filas, y si se reunieron en filas, quiere decir que eran en cientos y en miles, se reunieron al frente de Musa alayhi salam. Y los magos negociaron con el faraón y le dicen, أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. ¿Qué es lo que nos vas a recompensar si nosotros triunfamos en contra de Musa y en contra de Harún? El faraón le dio la mejor propuesta: le voy a dar un puesto en mi reino y también lo voy a económicamente, monetariamente recompensar. Entonces empieza el combate. Ellos se paran al frente, en filas, al frente de Musa alayhi salam y al frente de Harún. Musa alayhi salam se sentía con miedo y con temor. Ellos le preguntan a Musa alayhi salam, ¿que tú vas a arrojar tu vara primero o nosotros arrojamos nuestras cuerdas primero? Dicen los intérpretes que este respeto que ellos tenían en su corazón fue uno de los medios que Allah subhanahu wa ta'ala los guió hacia el mensaje de Musa alayhi salam. Por eso se dice, ayyu shay'in fata man adrakahu al-adab wa ayyu shay'in adraka man fatahu al-adab. El que no respeta no gana absolutamente nada, y el que respeta no pierde absolutamente nada. El respeto, queridos hermanos, es uno de los principios básicos en el Islam. El profeta alayhi salatu wassalam dice, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. El que no respeta a los mayores y no tiene compasión hacia los menores no es entre los míos, no es entre mis seguidores. Los magos, queridos hermanos, el profeta Musa alayhi salam les dice que arrojen ustedes primero sus varas. Ellos arrojan sus varas, y esas cuerdas que ellos arrojan se ven al frente de la gente como serpientes moviéndose, culebras moviéndose. Musa alayhi salam, cuando ve esto, siente temor y miedo en su corazón. Allah subhanahu wa ta'ala le dice, la tahaf innaka antal a'la. No tengas miedo, tú eres el victorioso, tú serás el triunfante. Y nos imaginemos, queridos hermanos, que por qué el Sagrado Corán nos menciona con abundancia la cualidad del temor sobre Musa alayhi salam. En muchas ocasiones el Sagrado Corán nos habla sobre el miedo que tenía Musa alayhi salam. ¿Por qué, queridos hermanos, el Sagrado Corán nos da un mensaje? Que un profeta, por más milagros que presente, no lo eleves más allá y superior al ser humano. Al final eran seres humanos que tenían las cualidades humanas y tenían miedo, tenían temor, tenían hambre, tenían sed, vivían como seres humanos, simplemente eran mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto se le dice que no temas, tú eres el triunfante. Luego Musa alayhi salam arroja el bastón, arroja la vara, se convierte en una serpiente auténtica, gigantesca, y esa serpiente, todos los miles de magos que arrojaron sus cuerdas, la serpiente se la degolla por completo. Y después de degollar todas esas cuerdas, Musa alayhi salam toma a esa serpiente en su forma original y se convierte en la vara en la mano de Musa alayhi salam. La pregunta es que Musa no era un mago. Y la segunda pregunta es que ¿a dónde se fueron esas cuerdas que se tragó la serpiente de Musa alayhi salam? Estos dos puntos dejaron sorprendidos a los magos, y los magos ya no tenían otra opción que creer en las palabras de Musa alayhi salam. El Sagrado Corán dice, de una vez los magos se postraron al frente de Musa alayhi salam y declararon al frente del faraón, amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Queridos hermanos, ellos podían declarar la fe en soledad. ¿Por qué la declararon en público? Porque cuando una persona desvía a la gente en público, no es suficiente que se arrepienta en soledad. Porque si se arrepiente en soledad, ¿qué va a responderle a Allah subhanahu wa ta'ala de las decenas y miles de personas que se desviaron por su desvío? Por lo tanto, anunciaron la fe al frente de la gente, al frente del faraón, para hacerles llegar el mensaje que lo que estábamos haciendo fue una falsedad. Queridos hermanos, el faraón los amenazó. Cuando el faraón los amenazó, los magos, ¿qué le respondieron al faraón? لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. Nosotros no hemos declarado la fe por Musa, على ما جاءنا من البينات, porque hemos visto evidencias. Ese es el mensaje que nos da el Corán. Nosotros los musulmanes no seguimos lo que hace la gente afuera. El Corán dice, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si vas a seguir lo que hace la mayoría de la gente, te vas a desviar
Nahnu ma'ad dalil aynama ma la namil. Estamos con las evidencias. Donde nos dirigen las evidencias, nos vamos a dirigir. Por lo tanto, queridos hermanos, esos magos que antes de unas horas estaban negociando con el faraón por unas monedas, después de declarar la fe, estaban dispuestos para dar inclusive su vida, lo más valioso que ellos tenían. ¿Por qué? Porque la fe, cuando entra en el corazón, te enseña que mientras más alto es tu sacrificio, más alto será tu rango en el paraíso. Esos magos, queridos hermanos, que hicieron un sacrificio por horas, por años, quedan vivos en el Sagrado Corán. Hasta el día de hoy los recordamos, y ese sacrificio, queridos hermanos, hoy lo podemos ver en Gaza, lo podemos ver en Palestina. ¿Qué sacrificio están haciendo? Un sacrificio, Allahu Akbar, que no hay ningún ejemplo. Nos hace recordar el sacrificio de los Sahaba, nos hace recordar el sacrificio de los profetas. Queridos hermanos, si tenemos algún problema, si tenemos alguna preocupación, nos recordemos de la familia de Dahduh. Una persona solamente muere una vez, pero este señor recibió 4 muertes y aún sigue vivo. La muerte de su hermana, la muerte de su esposa, la muerte de su hijo, de nieto, y la semana pasada murió su segundo hijo, Hamza, y aún, ¿cuáles son las palabras que dice? Estamos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, y sabemos que si Allah está complacido con nosotros, en cambio de que sacrifiquemos todo, estamos dispuestos para sacrificar todo lo que tengamos. Queridos hermanos, esos ejemplos no los vamos a ver. Queridos hermanos, esa es una inspiración para que nosotros por lo menos cumplamos con nuestras obligaciones con Allah subhanahu wa ta'ala. Si queremos una eternidad, tenemos que demostrar nuestra fe en esta vida cumpliendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Y otro punto muy lamentable por nosotros, en el Sagrado Corán hay una norma de Allah. La norma es istibdal. Recordemos, el manto del Islam y el manto de la justicia nunca caerá en el suelo. En el piso nunca caerá. Si nosotros no lo vamos a poner, Allah se lo va a poner a otros. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Es muy lamentable por toda la nación musulmana que hoy Sudáfrica se levantó y tocó la Corte Internacional para denunciar las atrocidades y el zulm de Israel. ¿A dónde están los musulmanes? Queridos hermanos, el Sagrado Corán dice: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Si ustedes no van a cargar el manto del Islam y el manto del haq, de la justicia, se lo vamos a dar a otros. Por lo tanto, cuidemos el honor del Islam, el honor del din que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido. Recordemos que nosotros somos descendientes de Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Somos descendientes de Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu. Por lo tanto, sigamos los pasos de los sahaba, el sacrificio que nos enseñó el profeta alayhi salatu wassalam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán y que nos conceda con el sacrificio, con el esfuerzo en esta vida, que nos inspire, que nos recompense. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا يا أرحم الراحمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداءك الصهاينة وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة